Gracias, señora consejera. Pasamos al segundo punto del orden del día y es la interpelación número 48 sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de infraestructuras varias de competencia autonómica. Está formulada por el señor Ferreira Alonso, que tiene la palabra por tiempo de 10 minutos. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. Desde el Grupo Socialista hemos impulsado esta interpelación para que nos aclare de una vez qué hoja de ruta plantea el Gobierno de María Guardiola en materia de infraestructuras en el ámbito autonómico. Lleva usted un año en el Gobierno. Ha consumido ya el 25% de la legislatura. Y de usted sabemos algunas cosas. Sabemos que no está conforme con lo que hicieron los gobiernos socialistas en materia de infraestructuras, que está en contra de todo lo que hace el Gobierno de España, pero de lo que quiere hacer usted desde la Junta de Extremadura no sabemos nada. Poco o nada sabemos. Usted, señor Martín, en un año ha inaugurado infraestructuras heredadas del Gobierno anterior. Ha paralizado proyectos que se estaban iniciando y ha hecho muchos anuncios sueltos, anuncios que se quedan en eso, en anuncios, y que se quedan en el limbo de la inconcreción. Desde el Grupo Socialista hemos traído a esta Cámara iniciativas, preguntas, y lo hemos hecho comparecer, con la intención de que nos clarifique qué objetivos de legislatura tienen. Y usted se ha ido escapando sin ser capaz de explicar nada y de asumir absolutamente ningún compromiso. Por eso hoy esperamos de usted concreción, compromisos y que nos responda sin titubeos ni medias verdades a las preguntas que le dejaré en mi intervención inicial. Y sobre todo le pediría que no intente escaparse fiándolo todo al futuro con otro anuncio sin concretar, que es lo que ha venido haciendo en este año que lleva de legislatura. Mire, usted empezó su andadura como consejero como un elefante por cacharrerías. Acusó al Gobierno anterior de inacción, tiró a la basura el Plan de Infraestructuras 2016-2030, anunció un frente de batalla directa contra el Gobierno de España y se comprometió a dar un giro total a la situación que se encontraba. A partir de ese momento, se sentó en su despacho y se dio cuenta que una cosa es predicar y otra muy distinta es dar trigo. Empezó a darse cuenta que una cosa es querer y otra muy distinta es poder. Llegó el momento de hacer su primer presupuesto y se dio de bruces con la realidad. Desaparecieron todas las grandes infraestructuras que prometieron en su programa electoral en campaña. Ninguna. No recogían ninguna de las grandes infraestructuras. Hasta sus socios de Vox le tuvieron que enmendar el presupuesto porque lo de la Ronda Sur de Badajoz les parecía que ya era demasiado no meterlo. Incluyeron exclusivamente las infraestructuras que ya estaban en ejecución o a punto de licitarse. Y, mientras tanto, su compañera, la señora Manzano, le ha dejado a los pies de los caballos con su reforma fiscal para quitarle impuestos a las rentas más altas de la región. Porque, según ella, y lo podrá corroborar, seguro que lo han hablado en el Consejo de Gobierno, según ella había mucho margen para poder dejar de percibir ingresos con la bajada de impuestos, aunque sea a costa de dejarle a los extremeños sin presupuesto para cumplir con lo comprometido en materia de infraestructura. Y a partir de aquí ha pasado usted de elefante por cacharrerías a un señor trilero con los vasitos y la bolita. Es usted el rey del escapismo. No hay nadie capaz de pillarle la bolita, señor Martín. Y le hago el relato de los hechos. Anunció la paralización del 2+1 en la carretera Zafra-Jerez de los Caballeros porque usted quería hacer una autovía, pero no tienen recursos para hacerlo. Anunció la adjudicación que le dejamos lista a los socialistas de la Ronda Sureste de Cáceres, pero un año después todavía no hemos visto ni una sola máquina haciendo obras. Exigió al Gobierno de España hacer la autovía Cáceres-Badajoz en 2 años, pero nada sabemos de las múltiples autovías que prometieron en su programa electoral. Y el colofón, cuando le trajimos a comparecer aquí para que nos explicara todos estos despropósitos, se despachó usted con un nuevo anuncio bomba, pero que el anuncio se quedó en anuncio.
aprobar un plan de infraestructuras público-privado, lo anunció, se escapó y nada hemos vuelto a saber del tema. Como ve, señor consejero, su gestión viene marcada por un cúmulo de inconcreciones, de incoherencias y anuncios vacíos, porque está usted perdido, no saben dónde nos quieren llevar. Esa es la realidad. Y si no es así, señor consejero, pues no se escape hoy. Al menos responda de forma clara a las preguntas que le voy a dejar en esta intervención. Porque después de tantos anuncios dispersos en un año y tantas pataletas con el Gobierno de España, ¿sabe cuál es la única realidad, señor Martín? ¿Sabe cuál es la única realidad? Que hoy, 13 de junio, con medio 2024 consumido, su Gobierno, su consejería, ha licitado menos de 500.000 euros en 4 obras. Repito para que le quede claro, que no digo que lo hayan ejecutado. Lo que le digo es que en 6 meses de presupuesto han licitado 500.000 euros en 4 obras. Y no lo digo yo, que lo refleja el perfil del contratante. Igual, cuando termine de visitar las obras que se estaban ejecutando, cuando llegaron al Gobierno, y termine de inaugurar las obras que dejamos los socialistas en marcha, como en el vial de Plasencia de ayer, por cierto, podían haber invitado al alcalde de Malpartida de Plasencia, aunque sea socialista, que tiene mucho que ver en que se hiciera ese vial. Pues cuando terminen ustedes de inaugurar las obras que les dejamos los socialistas en herencia, igual se da cuenta que le queda muy poco que vender, porque la señora Manzano no le deja meter nada en el presupuesto. Así que, míreselo. En todo caso, señor Martín, me gustaría que habláramos sobre su gran anuncio. En la pasada comparecencia anunció que acudirían a la iniciativa público-privada para la construcción de infraestructuras. Y no encontró en el Grupo Socialista un no rotundo. Yo le ofrecí, bueno, mejor dicho, le exigí un acuerdo con el principal grupo de la oposición para algo que entendemos que trasciende de una legislatura. Bueno, pues han pasado casi 2 meses y nada sabemos de usted. Ni un contacto, ni una reunión, ni un mínimo de información. Así es como recoge usted el guante cuando le ofrecemos un acuerdo, señor Martín. Así llegamos hoy con las mismas dudas que cuando usted hizo el anuncio. Por eso me gustaría que me respondiera de forma clara y contundente a las siguientes preguntas. En primer lugar, señor consejero, ¿la Junta tiene recursos para financiar las autovías que han prometido o no los tiene? Esta cuestión es importante. Es importante que la aclare porque su compañera Manzano dice que vamos sobrados de recursos para lo que necesita Extremadura y usted nos aclara por qué hay que acudir a este método si tenemos recursos suficientes. Es importante que le expliquemos esto a los extremeños y a las extremeñas. En segundo lugar, ¿tienen claro ya qué infraestructuras van a ejecutar con este método de contratación? Me gustaría que me contestara esto. Y también se han calculado el importe de los contratos de obras que están planteando. Sigo. Señor Martín, usted dijo a los extremeños que los extremeños no pagarían peaje alguno por esas infraestructuras. Y yo le pregunto, ¿y la Administración? ¿La Administración va a establecer algún tipo de peaje en sombra como método de pago de esta infraestructura? Me gustaría también que me contestara con claridad a esta cuestión. También nos dijo que estaban hablando con las constructoras extremeñas de este sistema. Y doy fe que es así porque lo sabemos. ¿Usted puede asegurarme a día de hoy que serán contratos accesibles por volumen de financiación para las constructoras extremeñas? ¿Lo puede asegurar aquí hoy, señor Martín? Y otra pregunta. ¿Han calculado ya desde la consejería cuánto más caro le va a salir a los extremeños el kilómetro de autovía o de carretera al ejecutarlo por este sistema? Porque es evidente que cuando alguien te lo fía, te va a cobrar más por recibir el dinero a plazo. No me vaya a decir usted esto que nos va a salir más barato. Eso no se lo cree nadie. ¿Y cómo se van a repartir las responsabilidades entre la Administración y la empresa, señor consejero? ¿Quién paga si en una obra hay sobrecostes o retrasos en la ejecución? ¿Qué límite se pondrá a este tipo de cuestiones? Y la última, y no menos importante, ¿tienen contemplado, y esta no solo para usted, es también para la señora Manzano, ¿tienen contemplado que el volumen de obra financiado en el tiempo computará como deuda de la Junta de Extremadura en el estado de cuentas? ¿Lo tienen contemplado? Estas son las preguntas y responder estas preguntas es clave para aclarar 4 cuestiones fundamentales. Si los extremeños pagarán un peaje con la construcción de esas autovías y carreteras, si la construcción y mantenimiento de las carreteras extremeñas y mantenimiento de las carreteras extremeñas saldrán más caras a la Junta de Extremadura y, por ende, los extremeños y extremeñas, si ustedes pretenden endeudar
a esta tierra para los próximos años más de lo que se puede permitir y si el sistema que plantean es una oportunidad o no lo es para la empresa extremeña. Estas 4 cuestiones afectan a los extremeños y extremeñas y aunque ustedes están muy ocupados en dar recorrido a bulos y mentiras, en seguir crispando, le ruego, señor consejero, me responda con claridad y sin irse por las ramas a las preguntas que le he dejado en mi intervención. Aunque sea porque somos el único grupo parlamentario que traemos iniciativas a este pleno, aunque solo sea por eso, que somos el único grupo parlamentario que estamos trabajando en este pleno, los demás están observando el trabajo que estamos llevando a cabo hoy, aunque sea solo por eso, respóndame a esas preguntas. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ferreira. En nombre de la Junta de Extremadura tiene la palabra el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Señorías, en primer lugar, agradecer al Grupo Parlamentario Socialista su interés por la política general de la Junta de Extremadura en materia de infraestructuras viarias y la situación en la que se encuentran las carreteras en nuestra comunidad autónoma. Señor Ferreiras, estamos cansados de escucharle decir que todo lo que está hecho es gracias a los socialistas. Y yo le tengo que añadir que lo que no está hecho también es gracias a los socialistas. Usted se vale de este tipo de iniciativas para cubrir su expediente, el cupo de iniciativas parlamentarias, pero no tiene mucho sentido que exija a un Gobierno que lleva menos de un año tener hechas todas las infraestructuras que ustedes no han sido capaces de hacer en los últimos 36. Mire, en materia de carreteras, la situación que nos encontramos cuando accedimos al Gobierno es la de una falta de inversión y ejecución clamorosa, una ingente cantidad de fondos europeos sin ejecutar y una falta de conservación más que evidente. Pero esto no lo digo yo, lo dicen todos los alcaldes que nos visitan en la consejería, incluidos los suyos también, señor Ferreira, que la mayoría son alcaldes socialistas, que vienen a que le escuchemos, a pedirnos, por favor, que mejoremos el estado de las carreteras que unen o atraviesan sus municipios y que durante años han visto cómo se iban deteriorando sin que la Junta de Extremadura atendiera sus demandas. Por tanto, señoría, parece que van ustedes como pollos sin cabeza. Lo primero que deberían de hacer es hablar con esos alcaldes socialistas que claman, al cruzar la puerta de la Junta, la desatención y el maltrato recibido por el Ejecutivo regional anterior de su mismo color político. Señoría, por otro lado, el grado de ejecución, sí, del Plan de Infraestructuras 2016-2030, aprobado por ustedes, que nos encontramos al llegar en 2023, estaba tan solo el 17% ejecutado a la mitad del periodo cronológico del plan. Repito, tan solo el 17% ejecutado a la mitad del plan. Por tanto, señor Ferreira, hoy nos viene con esta interpelación con la que quiere hacer performance de que se interesa por las infraestructuras viarias de la región y no deja de ser una auténtica farsa, ya que si no se han interesado en las 2 últimas legislaturas gobernando, tampoco lo van a hacer ahora repentinamente. O quizás lo que pretenda, ¿verdad?, es ponernos palos en la rueda. Mañana también, con la misma cantinela en comisión, en vez de arrimar el hombro con propuestas constructivas que ayuden a mejorar la vida de la ciudadanía extremeña. En fin, en cualquier caso, están en su derecho. Señoría, estamos trabajando ya en un nuevo y realista plan de infraestructuras a través de la Mesa Técnica de Expertos que ya conoce y que irá a concertación social. Porque, señoría, este Gobierno se caracteriza por el diálogo con todos y, por supuesto, con los agentes sociales y económicos de la región. Y le manifiesto y reitero, una vez más, señor Ferreira, que ese diálogo es extensivo a su grupo parlamentario y al resto de grupos parlamentarios de esta Cámara, para que bajo el acuerdo de todos podamos acelerar el poder tener en nuestra tierra, en nuestros pueblos, las infraestructuras que se necesitan. Es cierto que se han realizado actuaciones de mejoras en muchas de ellas, faltaría menos. Pero
pero son claramente insuficientes teniendo en cuenta que tenemos más de 3.800 kilómetros en carreteras en nuestra región que conservar y muchas infraestructuras nuevas aún por realizar. Por ello, en el nuevo decreto de estructura de la Consejería creamos una jefatura de servicio de conservación que en los próximos días tendrá ya su titular. Una demanda histórica que nunca había sido atendido por ustedes y que, gracias a este Ejecutivo, tendrán ahora la importancia que se merece, porque para este Gobierno la conservación y la seguridad de todos los ciudadanos es primordial. Señorías, hemos visitado todos y cada uno de los centros de conservación de carreteras para atender sus demandas, para mejorar sus instalaciones. La maquinaria de la que disponen, muchas de ellas con más de 30 años de antigüedad y en condiciones tercermundistas. Y, como bien saben, estamos llevando a cabo, junto con los sindicatos, el Reglamento de Emergencias de Carretera para todo el personal de conservación, para mejorar las condiciones y atender sus reivindicaciones en materia laboral, porque el personal de esta consejería es el bien más preciado que tenemos. También estamos elaborando proyectos de mejora para la seguridad viaria y conservación, que pronto, muy pronto, van a ver la luz. Sobre todo de cara a la protección de vehículos de dos ruedas en carreteras sinuosas y en aquellas carreteras que, ante la falta de conservación, se han visto gravemente deterioradas. Es decir, nuestros esfuerzos se están centrando en los usuarios más vulnerables, ya que tienen un alto riesgo de llevarse la peor parte en caso de accidente. No podemos bajar la guardia en este sentido. Las infraestructuras juegan un papel fundamental en la seguridad. Una amplia gama de medidas para optimizar, para garantizar su mantenimiento, hará que la superficie de las carreteras sean más seguras al tráfico y, por tanto, ofrecer un elevado potencial de optimización en la seguridad. Y en esa línea está focalizado nuestro trabajo. Queremos reducir la alta siniestralidad que hemos tenido en todos estos últimos años y que ya está dando sus frutos. Hemos convocado el Observatorio Regional de Seguridad Viaria el pasado mes de octubre y pronto convocaremos otro para atender, analizar y trabajar la disminución de la siniestralidad en nuestros municipios. Como pueden comprobar, señorías, ante esta situación la política general de la Junta no podía ser otra que la de invertir en conservar lo que tenemos, mejorar la seguridad viaria de todos los usuarios y buscar alternativas a la falta de financiación para nuevas carreteras. Financiación europea que sí disfrutó el Ejecutivo anterior y que no quiso o no supo gestionar. Años y años recibiendo cantidades ingentes de fondos europeos para encontrarnos ahora en esta situación. Grandes infraestructuras aún por hacer, una conservación muy deficiente por falta de mantenimiento y que ahora nos costará a todos los extremeños mucho más caro. Por eso, señorías, ante este panorama, como bien sabe y anuncié semanas atrás, estamos buscando soluciones de financiación mediante la colaboración público-privada para esas grandes infraestructuras viarias que, aun pudiéndolas haber ejecutado los gobiernos socialistas anteriores, están pendientes todavía de ejecutar, a pesar de haberlas prometido legislatura tras legislatura. Y en eso estamos ahora, señor Ferreira, en solucionar la papeleta que nos han dejado por no defender los fondos FEDER para nuevas infraestructuras viarias. Ya no contamos con ellos. Ahora tenemos que buscar soluciones a sus desmanes y a su incapacidad de gestión sin la ayuda de Europa. Estamos ante el reto de dotar a nuestra región de nuevas infraestructuras tras la dejadez, el acomodo y la falta de gestión de los gobiernos socialistas que han convertido nuestra región, y se lo digo una vez más, en una isla incomunicada rodeada de tierra. Señor Ferreira, se lo dije en la última comparecencia, ahora más que nunca se está constatando la incompetencia y carente gestión que hemos heredado de ustedes. Sean verdaderamente constructivos desde la oposición, dejen de verter falsedades cuando están viendo que este Gobierno lucha, trabaja y gestiona desde el minuto 1 en exigir lo que nos corresponde a los extremeños, algo que no hemos visto en los últimos años por su parte. Sentémonos a trabajar, aléjense
del simplismo político-económico que les caracteriza y que jamás les ha llevado a valorar esta opción como solución para desarrollar nuestras infraestructuras. Analicemos juntos los beneficios que el modelo de colaboración público-privada nos puede aportar frente a la financiación por la vía convencional del presupuesto público, sin mucho menos desmerecerlo. Señor Ferreira, sabe sobradamente que si no hubieran estado acomodados y exclusivamente pendientes de su red clientelar, si se hubieran preocupado lo más mínimo, hoy muchas de las infraestructuras que necesitamos ya serían una realidad y no tendríamos este debate. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno de réplica. Tiene la palabra el autor de la iniciativa, el señor Ferreira Alonso, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, usted ha recibido 12 nóminas ya, ¿no?, de la Junta de Extremadura. Incluso una extra, imagino. Ha cobrado, ¿no? Es que ha traído usted aquí la copia de su intervención de inicio de legislatura para explicar las líneas generales. Yo creo que al menos sus asesores les tienen que explicar una cosa. Esto no es una comparecencia. Esto es una interpelación. Y yo le he interpelado y le he hecho una serie de preguntas. Y usted no solo me ha faltado el respeto a mí, ni siquiera al Grupo Socialista. Usted le ha faltado el respeto a los extremeños y extremeñas no haciendo su gestión como consejero, que es responder a las preguntas de la oposición. Usted está faltando al respeto a este grupo y a los extremeños y a las extremeñas. ¿Y sabe por qué no responde? Porque no tiene ninguna respuesta, porque están perdidos. Eso es la realidad que nos estamos encontrando en el día de hoy. En el día de hoy hizo un anuncio y no tienen nada, no tienen absolutamente nada. Está bien que al menos reconozca que todo lo que se ha hecho en nuestra región ha sido gracias al Grupo Socialista, a los gobiernos socialistas. Lo ha dicho aquí. Está bien. Pero le voy a poner un matiz, porque decía, y lo que no se ha hecho también, en gran parte, pero compartido, que ustedes gobernaron 4 años, hicieron 0 kilómetros de autovía, licitaron 0, cayeron la inversión a 0, dejaron las carreteras abandonadas en 4 años. Y los 8 años posteriores hemos tenido que enmendar todo el abandono que dejó el señor Monago en las carreteras extremeñas. Por lo tanto, compartido lo que no se ha hecho. Es cierto que los socialistas hemos hecho todo lo que tiene esta región y lo que no se ha hecho, compartido, señor consejero. Y deje de utilizar usted que van alcaldes socialistas a quejarse de los gobiernos anteriores socialistas. Eso es hasta de poca clase. Los alcaldes socialistas van a la consejería a reunirse con usted y usted los utiliza aquí, que si dicen tal, y además sin poderlo comprobar. Eso es una estrategia absolutamente errónea que no vale para nada. En fin, usted no me ha respondido a ninguna pregunta y veo que no lo va a hacer, que se va a quedar tan a gusto y se va a volver a escapar. Yo le he preguntado que si tienen claro ya qué infraestructuras se plantea ejecutar con este método de contratación y han calculado el importe de los contratos de las obras que han planteado. No me ha contestado. Señor Martín, es más preocupante que usted no sepa decirme ni qué infraestructura ni qué volumen de contratación se plantean financiar por la vía privada. Llevan un año estudiando este modelo. Lo anunció hace 2 meses y todavía no es capaz de responder a esto con seguridad y concreción. Esto es un disparate, señor Martín, y muy poco serio. ¿Cómo anuncian algo que no saben ni calcular ni cuánto le va a suponer a los extremeños y extremeñas? Mire, usted sigue en su vida hacia adelante. Esto ya no es un programa electoral. Ustedes ya están en el Gobierno y para hacer una autovía de las que han prometido deben calcular su coste y cómo cuadrar las cuentas para hacerla realidad. Por cierto, ustedes en las elecciones, cuando prometieron a los extremeños y extremeñas, ya sabían que los fondos europeos no contemplaban poder utilizar en nuevas infraestructuras. Por lo tanto, engañaron a sabiendas a los extremeños y extremeñas. Así que dejen de jugar a la política de anuncios y, de verdad, siéntense a trabajar asumiendo que se puede hacer o no, sin trampas ni confundir la población. Mire, las autovías que ustedes prometieron superan los 1.000 millones de euros de coste. El presupuesto 2024 recoge unos 30 millones para ejecución de nuevas infraestructuras, fondos que todavía tienen un alto porcentaje de fondos europeos, que con el nuevo programa operativo no podremos contar con ellos en el futuro.
Utilizando todo el presupuesto anual en financiar las autovías prometidas, es decir, abandonando las carreteras extremeñas a su suerte, ustedes necesitan 33 años para pagar estas autovías, sin contar sobrecostes, sin contar mantenimiento, sin contar el aumento de precios por kilómetro, en intereses de financiación y suponiendo que la Junta de Extremadura tenga 30 millones al año en fondos propios para pagar. Y todo esto, insisto, solo para pagar 3 o 4 autovías que han prometido a extremeños y extremeñas. El resto de infraestructuras extremeñas querían abandonarlas a su suerte. Esta es la realidad, señor consejero. Esto es lo que tenemos. Y yo le pediría que me respondiera al menos a alguna de las preguntas que le he hecho, a ver si tenemos suerte. Pero desde el Grupo Socialista nos ofrecimos y se lo volvemos a ofrecer. Hablemos de cómo debemos actuar para conseguir avanzar en las infraestructuras que necesita Extremadura. Y si lo que plantean se garantiza, que los extremeños no pagarán un peaje con la construcción de esas autovías y carreteras, que la construcción y mantenimiento de las carreteras extremeñas no saldrán más caras a la Junta de Extremadura y, por ende, a los extremeños y extremeñas, que Extremadura no quedará endeudada para las próximas décadas y que el sistema que plantean es una oportunidad para el tejido empresarial extremeño, si se garantiza todo esto, después de estudiarlo, sin anuncios, después de valorar su viabilidad, después de hablar, no tenga ninguna duda que contará con nuestro apoyo. Ese es nuestro ofrecimiento y estas son nuestras condiciones. Pero para esto debe abandonar los atajos y el oportunismo político, señor Martín. Debe reconocer que prometieron en su programa lo que no pueden hacer y decir la verdad a los extremeños y extremeñas. Nada más y muchas gracias. Señor Ferreira. Señor consejero, su último turno. Gracias, presidenta. Señor Ferreira, tras la última derrota electoral del pasado domingo y con las tramas y continuas y crecientes investigaciones judiciales sobre miembros de su partido, incluso familiares muy cercanos a Moncloa, silencio. con esa falta de ética que les caracteriza, es lógico que desde esa bancada de la oposición se sienta aturdido, despistado y tenga vagos recuerdos de todo lo que pudieron hacer por las infraestructuras de esta región y no hicieron. Les recuerdo que una buena gestión de los fondos europeos nos hubiera permitido terminar la autovía EX-A1, con proyecto terminado hace más de 15 años y que ahora estamos actualizando. Una obra de más de 130 millones de euros que se podía haber ejecutado con esos fondos. Por cierto, estoy en condiciones de decirle que esta vía será una de las que podamos realizar mediante el modelo de colaboración público-privada. También le recuerdo la autovía Badajoz-Olivenza, donde tan solo se ha realizado el estudio informativo, después de que el señor Vara la prometiera en 2008, que se dice pronto. O la autovía Zafra-Jerez, prometida por el señor Ibarra, allá por el año 2006. En 2006, señorías. Señor Ferreira, podrían haber finalizado también la Ronda Sur de Cáceres. ¿Por qué no la terminaron? Pues se lo diré yo, por su desidia. Y este Gobierno, recién llegado, ha tenido que hacer el esfuerzo de dotarla con presupuestos de la comunidad autónoma cuando se podría haber financiado con fondos FEDER si hubieran hecho su trabajo. Casi 20 millones de euros. Pero afortunadamente, y hoy les anuncio que gracias a nuestra gestión, dentro de pocas semanas, 3 semanas, veremos ya las máquinas trabajando en esta obra. Eso es gestionar, señor Ferreira. Por no hablar de las rondas de Badajoz, aún en proyecto los tramos 1 y 2 y el tramo 1 y 4 y el tramo 2 sin ni siquiera haber tramitado los expedientes de expropiación que estamos tramitándolos ahora. También podrían haberlo hecho. ¿Por qué no lo hicieron? ¿En qué andaban metidos para desatender esa gestión? También nos encontramos ante los grandes pufos en su gestión que habían dejado, como el nuevo puente de Alcántara, al borde del colapso financiero, sin atender los casi 6 millones de euros que les debían a las empresas de la UTE, que las mantuvieron engañadas diciéndole que estaba todo solucionado.
Pero bueno, los extremeños ya saben que el engaño es el modus operandi habitual de su organización, como demuestran una y otra vez las urnas. Señora Álvarez, baje el tono. Con ustedes había carreteras. Vamos a ver si tenemos la fiesta en paz. Ya le he dicho a la señora Álvarez que se calle. Señor Rodríguez, ¿se calle usted también? Porque incluso antes, interviniendo un miembro del Gobierno, en esa bancada nos estaban callando. Entonces, calladito todo el mundo. Siga, señor consejero. Con ustedes. Tiene 7 segundos más porque no había parado el cronómetro. Gracias, presidenta. Con ustedes había carreteras que bien parecían caminos de cabras, como la carretera de la vergüenza entre Peñalsordo y el límite de provincia. Miren, señorías del Partido Socialista, esto, más que bache, a mí me parecen socavones. Socavones. Pero no se les cae la cara de vergüenza, nunca mejor dicho, no se les cae la cara de vergüenza, nunca mejor dicho, en tener estas carreteras en Extremadura. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos teniendo en nuestros pueblos con estas comunicaciones por carreteras? ¿De verdad ustedes pueden sacar pecho de lo que han hecho los socialistas en materia de carretera después de casi 40 años gobernando esta bendita tierra? ¿Usted cree que los extremeños nos merecemos esto? ¿A esto se refiere usted cada vez que dice que todo lo que está hecho es gracias a los socialistas? Ha dicho compartido y todo lo que se ha hecho. Señor Ferreira, no interpele al interviniente. Mire, 21,4 millones de euros ejecutados de los 302 reflejados en el Plan de Infraestructuras para acondicionamiento. 0 ejecutado para variantes a poblaciones de los más de 15 millones de euros que presupuestaron. 0 ejecutado en autovías autonómicas de los 248 millones de euros que presupuestaron. Y 0, señorías, en su gestión, donde lo único que hicieron y hacen es confundir, engañar y vender humo a los extremeños. Mire, señor Ferreira, no llevamos ni un año de gobierno, pero le aseguro que vamos a trabajar para poner a Extremadura en el sitio que le corresponde. Y secarle el furgón de cola. Gracias, que le he dado sus segundos de más. Pasamos al tercer punto.